Muy buenas noches. A nombre de los INERMIN, les doy la bienvenida a esta charla magistral que hemos denominado Retos de la Energía, de las Energías Renovables. Este evento es realizado en el marco del Día Mundial de la Energía que se celebra este domingo 14 de febrero. Por primera vez, el OSINERMIN ha instaurado la Semana de la Energía en el marco del Día Mundial de la Energía que se celebra todos los 14 de febrero. Esta es una gran oportunidad para reflexionar sobre la manera de cómo es que se gestionan las energías renovables. Será un vistazo también de todo aquello que está ocurriendo en el mundo al respecto. Tomaremos notas sobre la importancia que le damos a la energía en los diferentes sectores. Nos damos cuenta y vemos todos de que el mundo está mirando con mejor disposición hacia los recursos renovables para generar energía eléctrica. Es así, ¿no?, que hemos organizado para hoy esta charla magistral denominada Retos de las Energías Renovables. Quiero también comentar en esta primera parte, en esta presentación rápida, de que las energías renovables son fuentes de energía limpias y crecientemente competitivas para la generación de electricidad. El Perú no es ajeno a la utilización de las energías renovables, ya que desde los inicios de la generación de energía en el país, la generación hidroeléctrica ha constituido una parte importante de nuestra matriz energética. En el Perú, la promoción de las energías renovables no convencionales se inicia en el año 2008, con la emisión de un marco normativo especial que introdujo un mecanismo de subastas competitivas y periódicas para viabilizar la explotación y participación de proyectos de generación con energías renovables. El potencial disponible de estos recursos en nuestro país es muy amplio, ¿no? Hoy los retos son crecientes, por lo cual debemos impulsar esta transición energética, modernizar nuestros sistemas de energía, haciéndolos cada vez más competitivos y con beneficios en la población. Para ello, el OSINERMIN ha venido realizando diferentes propuestas orientadas a la mejor utilización de los recursos energéticos renovables e incrementar su participación en la matriz energética nacional. En el OSINERMIN estamos plenamente comprometidos con el desarrollo de las energías renovables. Quiero presentar a nuestro expositor. Nuestro expositor es Guillermo Zúñiga. Él es un experto en asuntos legales y regulatorios del sector energético. Tiene el grado de Derecho de México, el ITAM, y de España por el UNIR. Y cuenta con una maestría en regulación por la London School of Economics del Reino Unido y una maestría en Derecho por la Universidad de Chicago en los Estados Unidos. Actualmente, él es consejero de transición energética en el programa internacional de la Organización Ambiental Earth Justice, con sede principal en la ciudad de San Francisco, en California. Nombraremos algunos de sus cargos. Desde el año 2013 hasta el 2019, Guillermo se desempeñó como comisionado nacional en la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Fue vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Reguladores de Energía, la ADIAE, y su trabajo se ha centrado principalmente en la transición energética y la penetración de energías limpias. Él ha sido reconocido como uno de los 100 líderes más influyentes en la industria energética en México, desde los años 2014 y 2018 para la revista Petróleo y Energía. Tengo el gusto entonces de darle la bienvenida a Guillermo. Por favor, Guillermo, adelante. Muchas gracias, ingeniero Grajeda. Un gusto estar aquí, un honor estar participando en esta primera edición del Día de la Energía de un instituto como es el OSINERMIN, que es un instituto que yo tengo mucha estima, con el que tuve el agrado de trabajar en varias actividades en la ARIAE. A nivel regional, sin duda, el OSINERMIN siempre ha sido una referencia de liderazgo regulatorio. La gente que tiene es gente capacitada, calificada y muy comprometida. Entonces, pues para mí es simplemente un timbre de orgullo estar aquí acompañándolos. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Tenemos algo así como 40 minutos. Voy a tratar de ser un poco más rápido para incluso tener más tiempo para preguntas y respuestas. Y de nuevo, pues un gusto estar aquí. Quiero empezar por presentar a la organización a la que pertenezco. Yo trabajo en Earth Justice, que es una organización legal
ambientalista sin fines de lucro, fundada en 1971 y con sede en San Francisco, California. Nosotros, como organización legal, creemos en el poder de la ley para preservar el medio ambiente, impulsar la transición a energías limpias y construir un futuro más saludable para todos. Nosotros representamos a clientes y aliados de manera gratuita y hemos recibido la calificación más alta de Charity Navigator durante los últimos 11 años consecutivos. Somos solamente una de las organizaciones que han conseguido esta distinción. Solamente el 2% de las organizaciones benéficas en los Estados Unidos la tienen. Nosotros aplicamos, fortalecemos marco legal, también hacemos abogacía por su reforma y actualización para que las comunidades se desarrollen en lugares seguros y saludables y para salvaguardar un medio ambiente que es precioso e irreemplazable. Iniciando con la plática, iniciaré un poco acerca de una revisión de lo que ha pasado con la energía renovable en las últimas épocas y que sin duda puedo decir que estamos viviendo a nivel internacional la era de las energías renovables. Aquí tenemos algunos datos con respecto a tal vez lo que ha sido lo más impresionante en materia de competitividad. Hemos visto cómo en los últimos años la tecnología, la escala de producción que ha alcanzado las energías renovables han hecho que los costos hayan bajado. Se habla de una deflación de las energías renovables en cuanto a que sus precios son cada vez más competitivos. Aquí tenemos una gráfica que señala que en los últimos 10 años hemos registrado un decremento de costo del 89% en solar. Es impresionante aquí como la rampa es con una pendiente muy aguda. Y también hay un decremento importante en el costo de la energía eólica. Incluso cuando se compara con las energías de combustibles fósiles más avanzadas, que sería ciclo combinado de gas, también ha tenido un decremento, pero no tan significativo, de 32%. Aquí vale la pena hacer reflexiones. Estamos viendo una transición energética como nunca se había visto. Incluso cuando habíamos cambiado ya de modelo energético en otros tiempos, ya no estamos en un cambio de combustible por otro combustible, como en su momento fue el petróleo, los refinados, sustituyendo al carbón. Aquí estamos cambiando, dejando combustibles por un modelo basado en tecnología. Y a pesar de que los combustibles siempre van a tener un costo de extracción, de refinación, logístico, la tecnología no tiene límites en cuanto a sus eficiencias. Estamos viendo cómo esta penetración ya tiene muchísima inercia y que incluso en el 2019 la energía renovable representó 1/3 de la capacidad de generación global, 34%, cifra que ha estado aumentando constantemente. De hecho, ya hay una ley de Swanson que predice más o menos cada cuánto se va a estar reduciendo el costo con respecto a la escala de producción. Y dice que cada vez que la producción mundial de paneles duplica sus ventas, va a caer el costo un 20%. Entonces, esto no va a quedar aquí. Lo más seguro es que veamos todavía más decrementos de costos y más competitividad. En la época de COVID ha habido grandes retos para poder seguir invirtiendo y poder mantener una demanda de energía cuando la economía en muchas partes y en muchos aspectos se detuvo. E incluso hay sectores que no se han podido recuperar. Sin embargo, el sector de la energía renovable ha mostrado ser resiliente ante este adverso clima. De 2019 a 2020 se incrementó de manera marginal la inversión global en energía e incluso se proyecta que para el 2021, ya acompañado de una recuperación económica, la energía renovable seguirá teniendo un importante crecimiento. Y en lo que se refiere a la demanda, aquí hay un dato interesante, la única que pudo registrar un aumento de demanda fue la tecnología renovable en comparación con las demás fuentes de tecnología. Esto te habla mucho de la capacidad de resiliencia que tiene la energía renovable, las tecnologías nuevas y la capacidad que tiene para satisfacer las demandas que requerimos para la recuperación. Con certeza y sin los riesgos que son bastante intrínsecos a otro tipo de industrias como la de petróleo y gas, que tiene riesgos de exploración, de extracción, ambientales, etc. Tenemos
una solución tecnológica que está demostrando ser viable y sostenible. Y también tenemos grandes ventajas en lo que se refiere a la región. Latinoamérica es una región donde los recursos en los que se basan las fuentes renovables son abundantes. Para muestra, aquí tenemos una gráfica que presenta la capacidad de radiación en Latinoamérica, la solar promedio, y vemos que incluso es mucho más generosa que en otras latitudes donde la generación ha tenido mayor penetración. La capacidad instalada de energía solar en Latinoamérica en 2019 estaba un poco más arriba de 6.5 gigawatts, mientras que Europa, que no tiene un recurso tan importante, ya estaba registrando más de 117 gigawatts. Entonces tenemos un gran potencial que debemos aprovechar como región, cada uno de los países latinoamericanos. En el aspecto social, también se habla que la transición trae muchos beneficios en lo que se refiere a la creación de empleos. Aquí la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, en su reporte sobre trabajo, ha informado que de 2018 a 2019 se crearon 11.5 millones de puestos de trabajo relacionados directamente con energías renovables, donde destaca mucho la solar fotovoltaica, que creó 3.8 millones de puestos de trabajo. También hay un ángulo interesante en lo que se refiere a inclusión, en lo que se refiere a equidad de género. 32% de estos empleos son ocupados por mujeres, que es una cifra muy superior al 21% que se registra en combustibles fósiles. Entonces, también en lo social, el incremento de oportunidades de renovables está muy presente. Vamos a hablar de las disrupciones. De cierta forma, cuando se habla de renovables, ya no estamos hablando de una disrupción. Realmente ya el mundo conoce la solar, conoce la eólica, han podido penetrar, pero fue un principio. Atrás de estas tecnologías vienen otras nuevas soluciones que tienen igual, un potencial igual de crear cambios en beneficio de la sociedad y del medio ambiente. Aquí podemos hablar de dos: el almacenamiento de energía. Ya tiene un uso muy extensivo en varias jurisdicciones y complementa de manera muy importante las capacidades de las energías renovables. También viene otra disrupción, que es el hidrógeno verde. El hidrógeno no es un energético, sino un conductor de energía que está avanzando rápidamente y tiene costos bastante bajos con respecto a lo que se preveía en un principio. Y también es impresionante en cuanto a los usos que puede tener. El almacenamiento sigue siendo explorado. El almacenamiento como actividad tiene muchas complejidades por su versatilidad. Aquí tenemos una tabla que hace una comparación con respecto a los usos que ya está teniendo el almacenamiento en otras partes del mundo. ¿Para qué sirve almacenar energía? Pues obviamente sirve para que compitas en los mercados de energía. Esta es una gráfica de la consultora Lazard que saca cada año con respecto al costo de almacenamiento y te presento los datos atrás del medidor para usuarios y delante del medidor para mercados. Vemos que en California y Alemania hay un almacenamiento que está siendo utilizado para liquidarse en el mercado mayorista, para dar recursos de capacidad. Una parte muy importante es que en Massachusetts ya tenemos ejemplos de inversiones de almacenamiento que están compitiendo con la transmisión y que se recuperan sus costos por costos evitados. En efecto, muchas veces cuando tienes la necesidad de transmitir, transportar energía, la presencia de una batería puede ser una solución mucho más económica que te va a satisfacer la misma necesidad de que tengas energía in situ. Y aquí ya tenemos pues ejemplos de que está sucediendo. También tenemos ejemplos de cómo la solar, cuando va acompañada de almacenamiento, puede tener también buenas capacidades para competir en el mercado mayorista. Y en lo que se refiere a behind the meters o los usuarios atrás del medidor, San Francisco, Canadá, Australia y Alemania ya tienen soluciones basadas en el almacenamiento de energía que te da viabilidad económica para que puedas liquidar tarifa, para que puedas evitar costos de infraestructura, particularmente de transporte, y también para proveer capacidad.
Además de que también se está bajando mucho el costo de las baterías a medida que la tecnología va madurando. Traigo un ejemplo aquí importante de la planta de Hornsdale en Australia, que es el equipo de almacenamiento de batería de litio más grande del mundo con 100 megawatts sobre 129 megawatts hora de almacenamiento. Tiene una escala tal que le permite dar estabilidad a la red, que hasta hace poco se supone que era una actividad dominada por los generadores fósiles. Está comprobado que el almacenamiento puede reaccionar a los requerimientos de la red, te puede dar reserva rodante, te puede dar frecuencia, puede hacer las funciones que antes solamente pensabas que podía hacer una planta fósil. Tenemos ya soluciones y todo esto te da flexibilidad por el lado de la oferta. La solución de Hornsdale se estima que ahorró a los usuarios del sistema australiano de electricidad algo así como 75 millones de dólares en solamente 2019. El hidrógeno también sigue avanzando. Como solución tecnológica está cada vez más comprobado que tiene viabilidad para sustituir, por ejemplo, el gas natural. Aquí tenemos un par de noticias, un proyecto piloto en Escocia donde hay 300 hogares que están utilizando el hidrógeno verde para cocción de alimentos, calefacción en casas. Y tenemos una oportunidad relevante con respecto a esta transición. Muchas veces se estima que el gas natural, al verse rebasado, suplido por el combustible nuevo, en este caso hidrógeno verde, puede simplemente dejar de tener valor su infraestructura. Esto no es cierto. Las oportunidades que tenemos para utilizar la infraestructura que ya hay de gas natural para transporte, almacenamiento, terminales de importación, puede utilizarse también para hidrógeno, si tiene adecuaciones correspondientes. Esto es muy importante porque a medida de que estamos viendo la penetración de nuevas tecnologías, vamos a ver que el riesgo de que las viejas tecnologías tengan este calificativo de activo varado, un activo que ya no tuvo la recuperación de inversión que tenía que haber tenido desde un principio. Esto se puede evitar utilizando este tipo de transiciones. Alguien pensaría que la industria del gas natural vería con hostilidad, y tiene razón este tipo de competidores. Sin embargo, preparando la presentación me encontré con esta noticia de Alemania que tiene un plan de penetración de hidrógeno verde bastante entusiasta, donde es la industria, el lobby de la industria del gas natural, la que está pidiendo que haya una aceleración más importante en lo que se refiere al uso de hidrógeno verde, viendo esas oportunidades que hay. Entonces, también ya tenemos un hidrógeno que está avanzando con mucha rapidez. La disrupción también se ve no solamente por el lado de oferta, sino también por el lado de la demanda. Aquí estoy hablando de los diferentes papeles que pueden tener los usuarios de energía. Desde un punto de vista teórico, tenemos aquí la representación de un sistema centralizado y uno distribuido, pasando por uno concentrado. El sistema centralizado es pues, el típico sistema de las utilities que tenían solamente un centro de decisión y que toman todas las planificaciones y las inversiones de manera centralizada, donde tienes un usuario pasivo. De repente vemos como en los 80s, 90s empezaron a haber usuarios que podían desarrollar su propia energía. Casi siempre usuarios sofisticados, con recursos financieros y que tenían un alto costo de energía, son los que empezaron a, vamos a llamarle así, independizarse del utility generando su propia energía, los autobastos o sociedades de autobasto. Sin embargo, ya con la escala de energía mucho más pequeñita, hemos estado viendo que ya los usuarios pueden tomar una decisión de inversión, que es poner un panel. Toman el riesgo de inversión y pueden no solamente satisfacer su energía al autoabastecerte, pero también darle productos a la red, vender la electricidad a la red. Y esto fortalece a todo el sistema. El esquema del metering, que es el más conocido y es el que, bueno, en lo personal me parece el más adecuado para compensar a la producción a la generación de energía que se hace de los paneles solares, ya está presente en más de 66 países y sigue avanzando. E incluso vemos que hay esquemas que están surgiendo, como la solar comunitaria. El límite que tenías en grandes edificios, por ejemplo, oye, es que yo no tengo un techo, ¿dónde poner un panel solar? No te preocupes, te dice el amigo que está en el piso de hasta arriba. Yo sí tengo este espacio. Vamos a ponernos de acuerdo para que tú y yo firmemos un contrato entre nosotros
y también lo firmemos un contrato con la compañía de luz y te acrediten a ti como parte de un sistema comunitario, parte de la generación que yo estoy dando a la red. La condición es que tal vez tú me ayudes con la inversión del panel porque yo no tengo el suficiente dinero, entonces lo compartimos entre los dos, o los tres, o los cuatro, o la cantidad de departamentos que hay en el piso. Lo mismo se puede hacer en centros comerciales, en fin. Hay un esquema muy importante y una suerte de soluciones que se van encontrando a partir de que la tecnología va avanzando. La descentralización también trae un elemento relevante, que es lo que ya platicamos, la sustitución de lo que se refería a monopolios naturales. Cuando tú pones una planta de almacenamiento en el lugar de consumo, puedes sustituir la necesidad de transporte. Ya no tienes que tener que ir tan lejos. Este va a tener repercusiones muy importantes en lo que se refiere a la consideración de las líneas de transmisión y distribución como monopolios naturales. Esto está ocasionando que reflexionemos sobre la manera en la cual vamos a hacer las tarifas y los incentivos que le vamos a dar a los usuarios para que hagan este tipo de inversiones. Es muy importante que se utilicen este tipo de soluciones para poder penetrar recursos de energía en lugares aislados, en lugares congestionados y en zonas de difícil penetración, que tienen un gran impacto social. Y también estamos basándonos en desarrollar capacidades de los usuarios para que ellos puedan tomar decisiones en cuanto al tipo de consumo que quieren hacer. Recursos relacionados con el control de la demanda o eficiencia energética hace que los usuarios cambien sus patrones de consumo, mejoren sus operaciones y sean más eficientes, y al ayudarse a ellos, ayudan a todo el sistema a evitar presiones de la red, por ejemplo, en horas pico. Amory Lovins, que es un académico importante de Rocky Mountain Institute, le llaman el negawatt, que es la unidad de generación más eficiente y más deseable. Es el watt que no necesitas ya consumir porque ya tienes una solución por el lado de la demanda. En este aspecto, si ya hablamos de flexibilidad de la demanda y flexibilidad de la oferta, la penetración de renovables también se basa en la flexibilidad de la operación del sistema de red. Hay una gran discusión sobre la tremenda presión que puede tener un sistema eléctrico, una operación de red eléctrica, al tener mucha generación que tiene esta naturaleza de ser variable, que no intermitente, variable. El ejemplo que me gusta mucho dar es la curva de Pato, que es un esquema que se creó aquí en California y que señala cómo cuando sale el sol hay una gran cantidad de energía solar inyectando esa capacidad a la red, y cuando se pone hay un rampeo porque tienes que sustituir de manera importante esa capacidad que está siendo pues simplemente ya no viable porque ya no hay sol. La curva de Pato cada vez es más pronunciada. Básicamente la panza del pato, cada vez que hay mayor capacidad solar instalada, se va haciendo más gorda, y el cuello más alto. Esto se veía como un reto importante, pero no fue un reto que no fuera administrable, buscando soluciones de operación. No voy a detenerme mucho sobre las soluciones que puede haber en materia de operación de red para que la red sea lo flexible que tiene que ser, lo más flexible que puede ser, para permitir la entrada de este tipo de generación variable. Sin embargo, voy a mencionar un par de soluciones que son bastante obvias. Puedes buscar diversificar el portafolio de renovables. Tal vez el sol se va, pero la eólica sigue funcionando. Y también puedes implementar mecanismos de pronóstico de clima muy avanzados para saber cuándo va a haber una nube, para saber cuándo va a haber viento, y eso te permita preparar la operación de tu red. También, como ya mencionamos, puedes utilizar el poder de gestión de los usuarios para que las presiones de la red sean menores en ese tipo de cambios. Entonces, ya hay muchas soluciones, y aquí les recomiendo mucho este paper, este reporte de Enseñando el Pato a Volar, que trae consejos muy específicos para que los operadores de red puedan tener ese tipo de habilidades que hacen falta para que se maneje de mejor manera la penetración de renovables. Perdón.
voy un poquito más rápido. Vale la pena mencionar que esas tecnologías son frágiles. La economía no lo es todo. Si no tienes un esquema regulatorio que le dé viabilidad a estas soluciones, el riesgo es muy alto. Apenas estamos conociendo cómo funciona el almacenamiento, apenas estamos conociendo cómo funciona el hidrógeno verde, apenas estamos viendo cómo el usuario puede tener capacidad para actuar en el sistema, pero si no tenemos las reglas que les dan la viabilidad, va a haber mucho riesgo y el riesgo encarece y el riesgo atrasa. Un buen sistema regulatorio que tenga las normas, las orientaciones, los principios en pie para que este tipo de avances puedan darse son básicos. Son básicos. E incluso cuando no hay una regla específica al respecto, se puede interpretar como una prohibición y el inversionista no va a llegar. O si llega, va a pedir mucha cobertura en la forma de un precio alto. Este es un dato importante que pone mucha seriedad en la necesidad de que haya una reforma regulatoria adecuada para que estos recursos sean tomados en cuenta. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de la necesidad de ir a otros sectores. Para mí ya está bastante probado y es una cuestión de tiempo que todos los países se adecúen al nuevo avance tecnológico con reglas claras, con apoyos, con mecanismos de diseño institucional en la generación de energía eléctrica. Sin embargo, este no es el único sector que genera emisiones, porque recordemos, no queremos tecnologías limpias per se como fin último. Uno de los principales objetivos de las soluciones de tecnología limpia es bajar las emisiones, combatir el cambio climático. El transporte, la construcción, las viviendas van a ser los próximos sectores que estarán enfrentando ese tipo de presiones. Hay mucha energía que está siendo generada a partir de este tipo de usos que no está siendo aún atacada directa, bueno, o más bien desarrollada de manera directa por las nuevas tecnologías. Pero hacia allá vamos, hacia allá va la tecnología, hacia allá va la agenda climática. La electrificación de edificios ya es una realidad. Estados Unidos está teniendo una campaña bastante fuerte para que haya códigos de construcción que incluso involucra otro tipo de autoridades más allá de un regulador de energía o de un ministerio de energía. Estamos hablando ya de autoridades municipales que establecen la necesidad de que las nuevas casas ya no tengan un suministro de gas natural o combustible fósil para su cocción, cocción de alimentos, agua, sino que todo se base en tecnologías eléctricas. La estufa de inducción, la bomba de calor, puede de manera muy eficiente sustituir esos usos y evitar las emisiones. Además de que ya también en California hay muchas ciudades que establecen que cada una de las casas o viviendas deben tener capacidad de generación solar. Y sigue avanzando. El transporte también está cambiando. Todos hemos escuchado hablar de coches eléctricos de pasajeros. Ya es una realidad, está avanzando, los costos están bajando. Sin embargo, la mayor cantidad de emisiones se basa en transporte de carga. Aquí también ya el avance tecnológico está teniendo mucho efecto. Tenemos aquí una foto de iCascadia del EM2, que son modelos que ya están circulando por California completamente eléctricos. Aquí lo que hace falta es una buena planeación para que los puntos logísticos de estos transportes de carga tengan capacidad de carga, que en las bodegas, en los puertos, en las vías de comunicación, haya capacidad de carga que haga que estos transportes tengan viabilidad. El plan de California, por dar un ejemplo, es que para 2025 haya más de 1,5 millones de coches eléctricos, de vehículos eléctricos, para que en 2030 la cantidad sea de 5 millones. E incluso, como ya hemos escuchado en muchas partes del mundo, prohibir el uso de combustibles fósiles, de refinados, gasolina y diésel para flotillas de coches. No solamente en países, pero también es una meta que la compañía General Motors ha declarado que va a impulsar. Todo esto que platicamos, y como ya lo mencioné, tiene un eje muy relevante. Las renovables están siendo impulsadas por la tecnología, están siendo impulsadas
por su competitividad económica, sus bajos costos, pero hay un impulso y una prioridad que le está dando muchísimo apoyo a nivel internacional, que es el reto del cambio climático. Actualmente hay una plena convergencia entre la agenda climática y la agenda energética. Esta es una gráfica que también trae el mensaje que vimos en las otras láminas, pero aquí es más claro. Energía es responsable de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Y no solamente la energía que se genera, que se utiliza para generación eléctrica, transporte, viviendas, edificios, todos los usos energéticos son responsables de estas emisiones que están dañando nuestro medio ambiente y poniendo en peligro nuestro futuro. La crisis climática excede lo ambiental. Es un reto económico, de desarrollo, social, de seguridad e incluso moral hacia la responsabilidad que tenemos con respecto a las generaciones que vienen después de nosotros. Una política energética moderna debe tener un importante contenido climático. Y no hay otras soluciones mejor que las energías limpias. Aquí tenemos una gráfica que presenta la intensidad de dióxido de carbono por tecnología de generación, tomando en cuenta todo el ciclo de vida de un proyecto. Ni siquiera el gas natural, aún poniendo tecnología de captura de carbono, captura y secuestro de carbono, llegan a ser tan limpios como la energía solar o la eólica en lo que se refiere a intensidad de carbono. Voy a adelantarme un poco las láminas. Estas láminas para ustedes, le he pedido a los organizadores que la puedan circular, pero si pudiera dejarles un mensaje va a ser este. Muchos países que firmaron el Acuerdo de París y que se han comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, están tomando acciones importantes en este sentido. Están haciendo sacrificios, están haciendo inversión, están tomando riesgos para bajar sus emisiones. Sin embargo, esto requiere una cooperación internacional. El clima es el recurso más público que hay y las emisiones tienen efectos globales independientemente del punto de su generación. Las emisiones de Indonesia le pegan a Estados Unidos, las emisiones de Latinoamérica o Asia le pueden pegar a Europa, las emisiones de África le pueden pegar a Australia. El clima es un recurso que todos compartimos. Entonces, si no son todos los países los que se ponen de acuerdo para que colectivamente enfrenten el clima, vamos a estar en una condición subóptima. Entonces vemos cómo las naciones que están siendo líderes están preparando instrumentos basados en, por ejemplo, en comercio internacional para incentivar que haya mayores medidas. Estas son algunas noticias recientes. Japón está buscando poner un arancel a la importación de bienes, de bienes y productos que vengan de países que no hayan tomado en serio sus compromisos climáticos. Europa también está buscando las mejores opciones para aprobar un impuesto al carbón de países que no tengan buenos compromisos cumplidos en materia climática, y también el Reino Unido. Es un poco también temprano para decir con respecto a Estados Unidos, pero la administración del presidente Biden ha sido muy enfática que va a buscar luchar contra el cambio climático en Estados Unidos y también a nivel internacional. Entonces vemos que cada vez va a ser más hostil el entorno internacional hacia sistemas que no cumplan con sus metas de descarbonización de manera seria. Aquí sería todo por mi presentación. Muchas gracias por la invitación y de verdad estoy muy honrado de estar acá y estoy en caso de cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Te agradecemos por toda la información que has compartido con nosotros. Nos parece tremendamente importante y relevante. Es un vistazo de lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo, especialmente en los Estados Unidos. Creo que estas iniciativas pues, se están incorporando en el modo de hacer y de vivir en cada uno de estos países. El camino a las energías renovables es el destino obligado que creo que de la manera más sana
¿no? Tenemos que transitar todos cada vez más. Tenemos algunas preguntas. Nuestros asistentes a este evento nos han alcanzado algunas preguntas. Quisiera yo trasladarte algunas de estas, a ver, y Gracias. ya ir viéndolas. A ver, mira, nos dicen, por ejemplo, quisiera saber si existe o cómo sería un nuevo modelo ideal energético en la actualidad. Y por otro lado, ¿qué opina usted? ¿Cree que la energía verde depende de la aprobación de políticas a largo plazo? Son muy buenas preguntas. Con respecto al modelo energético, parte de lo que quise transmitir es eso. El modelo energético es un modelo flexible. Flexibilidad en la demanda que permita que todas las soluciones puedan dar los productos y servicios necesarios. Que no solamente las renovables, sino también las nuevas tecnologías como hidrógeno, como almacenamiento, puedan participar de manera segura y certera en la provisión de los servicios. Flexibilidad por el lado de la demanda, que los usuarios tengan voz, que se democratice la operación del sistema eléctrico, que el usuario pueda poner generación. Aquí es un tema importante en Estados Unidos. Yo soy mexicano y estuve involucrado en lo que se refiere al surgimiento de la generación distribuida, del esquema de generación distribuida, y es una aproximación que te da una concesión, ¿no? Un usuario tiene derecho a generar hasta 0.5 megas sin pedir permiso. Arriba de 0.5 se tiene que pedir permiso. Es un permiso que te da el gobierno, ¿no? Y lo vemos de manera natural. En muchos países anglosajones, principalmente, la generación eléctrica se considera como una extensión de tu propiedad. No se habla de un límite en cuanto a la cantidad de... Bueno, sí hay, pero es muy alto en Estados Unidos, no estamos hablando de 80 megas. Pero no hay un límite que se dé, o ni siquiera hay leyes que te den el derecho de generar. Tú lo ves como es parte de tu propiedad. Yo tengo una planta, tengo una propiedad, voy a poner una planta y voy a generar, punto, ¿no? No hay mucho más. Es completamente opuesto a que te den el permiso de, yo tengo un derecho a. Eso es importante y yo creo que es muy relevante para entender el nuevo papel del usuario. Y es parte de la flexibilidad. Tienes que dejar que los usuarios también sean recursos del sistema, ¿no? Que incluso el coche eléctrico que pueda conectarse a la red para dar algún tipo de servicio pueda ser aceptado. Y bueno, es la flexibilidad completa para que todas las soluciones puedan tener cabida. Y con respecto a las políticas, Luis, compañeros, estamos hablando de un nivel de inversiones que no habíamos visto antes. Ante la urgencia de combatir el cambio climático y poder llegar a la meta de controlar el incremento climático en 1.5 grados, la cantidad de inversión que se requiere hacer es impresionante. Estamos hablando de billones de dólares en nueva capacidad. Estamos hablando de sustitución de soluciones energéticas inflexibles, sucias, y las inversiones no van a llegar a menos que haya un clima de certeza. Y el clima de certeza te lo da reglas claras con alcance a largo plazo. Estas inversiones no son para 3 años, no son para 5 años, muchas de estas van a estar ahí como 15, 20, 30 años funcionando, y para hacerlas necesita certeza y seguridad. Entonces el largo plazo se vuelve muy importante. Por eso es que muchas veces lo que se considera conveniente, ahorita que sé que, por ejemplo, Luis es uno de los líderes que está impulsando reformas regulatorias en Perú, los compromisos tienen que estar en el nivel normativo más alto posible, a nivel legislativo, al menos a nivel de principios, para que haya un compromiso de parte del país de que las inversiones van a ser respetadas. Entonces, el largo plazo, como visión, es básica. Excelente. Importante lo que mencionas, Guillermo. Efectivamente, acá en el Perú, había comentado algo, se ha formado una comisión de reforma del sector eléctrico y precisamente parte de los objetivos de esta reforma es esta modernización, viabilizar, posibilitar esta transición energética de modo tal de que podamos de manera ordenada, de manera organizada, con un marco normativo totalmente claro y ajustado precisamente a las exigencias de esta nueva realidad, pues podamos también ofrecer esta transformación dentro del sistema eléctrico peruano. Hay importantes avances y creo que aquello que se está comentando va a ayudarnos de manera notable también a poder seguir impulsando. Acá tenemos otra pregunta.
Nos dicen, a ver, ya existen países latinoamericanos donde la energía proveniente de paneles solares de una casa se pueda inyectar a la red. Bueno, sí, ¿no? Sí, sí, es correcto. Hay muchas legislaciones en países, yo estoy bastante, digamos, actualizado con respecto a Brasil, Argentina, Chile en menor medida, México, obviamente, y Perú es un proyecto que también tiene algunos avances. Luis nos puede platicar mucho más de eso, ya que yo estoy aquí de visitante, pero ya está utilizándose, ya está utilizándose. El esquema son dos esquemas, facturación neta o medición neta, que te da la oportunidad de tener una compensación por la energía que excede tu consumo y que puedes inyectar a la red. Es muy importante seguir ciertos principios. La, la disrupción es importante en el sentido de que le pega mucho el modelo de negocio que se veía viendo con respecto a la compañía eléctrica. En todo el mundo, incluyendo Estados Unidos en los países más avanzados, la compañía eléctrica te puede ver como un competidor. Y de cierta forma lo eres, pues le estás quitando un cliente, tú. Entonces es muy importante que esto sea visto como un derecho, que no sea puesto en manos de la compañía eléctrica la decisión de conectarte a la red de distribución para la entrega de energía, la decisión de cuánto pagarte. Cuando se deja, porque se ha dejado en muchas partes del mundo a la discusión de la compañía eléctrica cuánto paga, te paga menos de lo que ella te vende, ¿no? Es un tipo de cambio más chiquito, te pago al 80% de lo que ella te vende. Cuando la energía eléctrica tendría que ser un intercambio puro. Te va a decir, es que yo tengo plantas y yo hice una inversión por allá y la traigo, y tengo otros costos. Pero también la casa hizo una inversión, tal vez relativamente mayor, ¿no? Yo junté dinero que tuve que endeudarlo, tuve que ahorrar para poner mi panel. Eso es un costo que yo estoy haciendo para poner un panel que estoy poniendo a tu servicio. Entonces el esquema regulatorio tiene que dar derecho a los usuarios a tener este tipo de esquemas y hacer que los incentivos de la compañía de luz hagan que entiendan que es un recurso que le están ahorrando a la compañía de luz, que le estamos ayudando a hacer su trabajo y su misión, que es darle viabilidad al suministro. Pero bueno, sí, la respuesta concreta es sí, hay muchos países, pero son esquemas que constantemente se están revisando y que se tienen que desarrollar. Sí, correcto. Excelente tu respuesta, Guillermo. Obviamente Chile también lo está haciendo y están posibilitando a través de un marco regulatorio. Aquí hay que tomar en cuenta también de que el hecho de producir y permitir las instalaciones, en todo caso, la inyección de energía, se está haciendo uso de instalaciones de distribución eléctrica en particular. Y naturalmente los enfoques de regulación terminan determinando los costos que significa utilizar esta infraestructura. Sin embargo, creo que, y es tremendamente pertinente lo que comentas en relación a que el distribuidor podría sentirse motivado a evitar de que se utilice o se inyecte a su sistema energía que podría, en cierto modo, ser la competencia del servicio que ellos mismos están prestando, ¿no? Sin embargo, ahí efectivamente requerimos de estas reglas cada vez más claras, permitiendo esto y permitiendo también la remuneración. Hay muchos beneficios que finalmente se van a obtener al momento de poder realizarse. Yo creo que por ahí vamos. Otra cosa que me parece acá interesante, y sí me parece también relevante que nos comentes un poco respecto al tema del hidrógeno. Has hecho un alcance bastante interesante sobre el hidrógeno. Nos has comentado de que el hidrógeno está bajando también en precios, ¿no? El tema está bastante atractivo, pero has dicho algo tan interesante en tu presentación que ha motivado una pregunta, y te la leo directamente. En el caso del hidrógeno, mencionó que se puede hacer uso de la misma infraestructura que la que se usa en el gas natural. ¿Esto es aplicable en todos los sectores? ¿Podría ampliar sobre el tema de seguridad? ¿Qué normativa sería aplicable? Eso es de lo más importante. Yo llevo mucho tiempo ya en el sector de energía y, de hecho, a ver, yo trabajé en una petrolera mucho tiempo, en Pemex, y se platicaba ahí desde entonces del hidrógeno y se descalificaba mucho por las complicaciones de su producción y también por su flamabilidad. Decían que el hidrógeno era muy inestable. Sin embargo, parte de los logros de penetración de hidrógeno, que está yendo a velocidades muy importantes,
es que ya se tienen las normas de seguridad que permiten su manejo de manera viable, sin poner en riesgo a nadie. Obviamente hay que tener mucha noción de las mejores prácticas, mucha noción de las mejores formas y sistemas para su transporte, su almacenamiento, toda su logística. Pero de que es viable utilizar la infraestructura de gas natural, lo es. Alemania lo está haciendo. Y aparte yo creo que es básico porque pues no vas a poder desarrollar una red de ductos junto a otra red de ductos. Estamos hablando de redes, tienes que utilizar las economías de redes porque si no va a ser demasiado intrusivo, más en una época donde justamente tienes que minimizar los impactos ambientales de nuevos desarrollos. Entonces, la respuesta es sí, Alemania lo está haciendo, es un proceso que está iniciando apenas, pero parte de lo que ha hecho posible el avance es que ya hay reglas de seguridad que permiten que el hidrógeno se maneje de manera segura. Ahora, una cosa del hidrógeno que me impresiona mucho es el gran alcance de sus usos. El hidrógeno como sustancia no solamente va a tener, de hecho hay gente que dice que no debería tener tanto uso como energético, sino como petroquímico. Fertilizantes, plásticos, mucho puede tener un insumo de hidrógeno. No voy a meterme en la parte química porque no soy experto ahí, pero es impresionante el gran uso que tiene esta sustancia que es la más abundante del planeta. Ahora, también con respecto al hidrógeno hay que cuidar mucho la producción. De nuevo, siempre, en todo momento, tenemos que cuidar que el objetivo es reducir emisiones. Cuando se habla de hidrógeno, se habla de hidrógeno verde. Hay hidrógeno café, que viene del carbón, hay hidrógeno azul, que viene del gas natural, pero no se trata de darle más viabilidad a combustibles que ya no se deben de quemar. El objetivo es dejar de quemar combustibles fósiles. Más cuando tienes la electrólisis, que utilizando energías renovables puedes hacer esta disasociación de la molécula de hidrógeno y la de oxígeno y crear hidrógeno. Entonces, las potencialidades son impresionantes. Hay que ver a los líderes, hay que ver las naciones que están invirtiendo más en los avances para ver qué se puede aprender de manera más rápida. Hay un efecto vagón muy importante. Pero bueno, la respuesta de nuevo, perdón que me haya extendido un poco, pero sí, se está manejando la parte de seguridad. Sí, excelente noticia. Y es más trabajo también a nuestros colegas que trabajan en las áreas de gas natural y sí, creo que para ellos también será una buena noticia siempre ver de que estas alternativas energéticas son posibles, ¿no? Entonces, eso está muy bien, ¿no? Más vida útil en todo caso para los gasoductos a través de hidrógeno, ¿no? Exacto. Ya está. Tomando en cuenta que luego son inversiones jóvenes todavía, que claro, requieren aún un horizonte. Claro, acá en el Perú prácticamente es casi reciente la utilización de los gasoductos, ¿no? Y todavía estamos empeñados en incrementar y promover una mayor masificación del gas natural que tenemos y que es importante para el Perú. Aquí hay una pregunta que está vinculada al almacenamiento, ¿no? También se ha hablado de esta curva en la cual está reduciéndose los costos de almacenamiento, cosa que es también tremendamente positivo y creo que eso también va a ayudarnos. ¿Qué nos están diciendo? A ver, aquí hay un razonamiento que me gustaría tu opinión. La energía solar y eólica dependen del almacenamiento eficiente y barato para su masificación. Se tiene a la fecha que las baterías de litio, ¿no?, que completaría el rompecabezas, ¿no? Sin embargo, el litio es un recurso no renovable. Los yacimientos en algún momento se agotarán. Entonces, la pregunta es, ¿realmente la energía solar es renovable? Es una pregunta muy pertinente y es la pregunta del millón. Aquí lo que tenemos es que hay una gran cantidad de minerales que se van a requerir cuando quieres masificar las energías renovables y las soluciones tecnológicas como la del almacenamiento. No solamente el litio para las baterías, sino los minerales para los paneles solares. Y aquí hay que atender, más cuando estoy siendo huésped de un organismo regulador también de minería. Cuidar mucho que la producción minera siga los estándares más estrictos en lo que se refiere al respeto al medio ambiente, a las salvaguardas, respetos comunitarios, y también eso se refiere a la producción, y también lo que se refiere a la disposición, la economía circular, la vida útil. Lo bueno de los paneles es que sus elementos pueden ser reciclados. Las baterías y sus elementos también pueden ser objeto
de una nueva línea de negocio que es su disposición y su reciclaje. Vamos a tener que maximizar las soluciones de economía circular al máximo para evitar que tengamos que hacer una producción minera demasiado intensa. Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta, si estamos buscando que esto sea una solución del crecimiento y del desarrollo, es que la alternativa es el petróleo y gas. Y el petróleo y gas son actividades mineras también, de minerales muy particulares, ¿no? Pero entonces, aún tomando en consideración el impacto de la extracción de minerales de baterías, y es por eso puse esa gráfica que toma en cuenta toda la vida útil de los proyectos. Aún tomando en cuenta eso, sigue siendo más limpio y con menor impacto ambiental las soluciones tecnológicas como almacenamiento, por la gran cantidad de impactos ambientales que la alternativa de gas y petróleo trae. Pero sin duda es de los grandes retos. Apenas estamos empezando a ver la primera generación que va a tener que ser puesta a disposición de reciclaje de coches eléctricos. Apenas. Porque los coches eléctricos apenas empezaron en Estados Unidos hace como 5 años, ¿eh? Y apenas están saliendo al mercado. Tenemos que ver cómo disponemos de ellos. Tenemos que maximizar sus opciones de reciclaje, su disposición, y de nuevo otra vez, toda la actividad minera tiene que llevarse a cabo con los requerimientos más estrictos para que tenga sustentabilidad. Entonces, bueno, yo sí creo que va a haber la necesidad de irnos por ese camino, y también por eso el hidrógeno es importante. El hidrógeno también te da otra alternativa, te da otra solución que no requiere gran actividad minera. Es la convergencia de todos estos recursos la que va a ocasionar que esto tenga viabilidad. Pero sí, el impacto minero de las renovables es enorme y hay que tomarlo muy en cuenta y con mucha seriedad. Sí, pues efectivamente. Tremenda preocupación la que tenemos al momento de la disposición de estos elementos. Sin embargo, también aquí hay que tomar en cuenta de que existen modelos de operación de los sistemas fotovoltaicos en los cuales ellos están inyectando en los momentos en los cuales tienen la plena disponibilidad del recurso. Es decir, no necesariamente están utilizando baterías, ¿no?, para almacenar y utilizarlas después. Existen modelos, ¿no? Por ejemplo, el programa este que se desarrolla hoy en Chile, que se llama el programa de techos solares, muy parecido a algunas de las cosas que has comentado tú hace un rato. Precisamente están produciendo inyecciones de energía para atender las demandas de hospitales, por ejemplo, ¿no?, durante las horas del día, ¿no?, en la medida en la cual se requiere utilizar esa energía. No almacenan energía, sino la están utilizando, ¿no?, juntamente con la energía de la red. Y obviamente la red le dará el soporte en el momento en el cual se requiera una mayor demanda. Aquí tenemos algunas otras preguntas. Las preguntas se están incrementando, Guillermo. Así sí. Que, no, y qué bueno, qué bueno. Esto último que tú mencionas es muy importante porque, en efecto, las renovables por sí mismas, sin almacenamiento funciona bien, tienen viabilidad, respaldándose unas a las otras, teniendo recursos de red, teniendo mejores pronósticos de generación, o también incrementando la interconectividad de las redes. Eso es algo interesante que se puede ver en la región de Sudamérica, como están haciendo en Norteamérica. Las redes más amplias hacen que las renovables estén mejor distribuidas, pero sí, tienes toda la razón. Sí. Bueno, a ver, aquí hay una pregunta. A ver. ¿Considera que los certificados de energía renovable que se implementaron en México en el desarrollo de una nueva generación renovable ha tenido el efecto que buscaban? Sí, los certificados de energía limpia, para los que no estén tan familiarizados, es un instrumento financiero, no físico, de promoción de energía limpia, que sigue mucho la tradición de los Renewable Energy Certificates de Estados Unidos, los RECs, que básicamente es un título que se te da cuando tú acreditas haber generado 1 megawatt de electricidad limpia. Ese título se puede vender a sujetos obligados que deben comprarlos. En este caso, suministradores y usuarios cualificados. Agentes de energía que tienen que demostrar que un cierto porcentaje de su energía viene de energías limpias. ¿Cómo lo demuestras? Con un certificado y tiene un valor. Se hizo un estudio con respecto a qué tanto valor podía tener estos certificados en las subastas de México, por ejemplo,
y se llegó, era difícil porque las ofertas que se daban en las subastas por certificados y energía y capacidad venían empaquetados, o sea, no era producto por producto, pero se hizo ahí un estudio, salió que había un mercadito de $200 millones solo de certificados de energías limpias, que ese era el valor, el tamaño del mercado en estas subastas, que fueron 3. Lamentablemente se han cancelado en México, pero siguen en otras partes del mundo. Entonces, sí hay un incentivo importante para que sea un flujo de ingresos que incentiven a que haya inversiones en nuevas plantas. Ahora, hay un tema. Los precios siguen bajando. Los costos siguen bajando. Lo que estamos viendo es que ya son ridículos. Estamos viendo $11 el megawatt en algunas partes del mundo. Entonces, incluso tal vez estos certificados, a pesar de que yo creo que fueron correctos y que tuvieron el efecto deseado, tal vez sean innecesarios más adelante. Eso también te empieza a hablar de la necesidad de revisar los esquemas de subsidio, los esquemas de incentivos fiscales. Mucha gente en Estados Unidos, cuando llegó Trump y quitó todos los tax credits a las fuentes renovables, dijo, pues que las va a matar. Ya les quitó el incentivo de impuestos. No las mató. La generosidad de los costos y la tecnología permitió que tuviera viabilidad financiera aún sin incentivos fiscales. Entonces yo creo que si esto sigue adelante, como lo creo que va a pasar, la tecnología va a seguir siendo siempre más barata, que es el caso en computadoras, en televisiones, no es el caso en paneles o eólica. Tal vez los certificados lleguen a ser innecesarios, como sería necesario un tax break o tal vez necesario un subsidio. Excelente. Aquí hay una pregunta que tiene algo que ver con los temas de conocimiento, difusión, ¿no? Nos dice, te preguntan a ti, Guillermo, ¿cómo plantean o qué mecanismos considerarían para la tenencia de energía renovable en las localidades y comunidades tan alejadas, en el Perú, siendo que en su mayoría desconocen de las bondades de las renovables? Entonces, ¿qué opinas tú al respecto? Hay una labor de comunicación muy importante y de sensibilidad social. Las comunidades indígenas, en ellos trabajamos con aliados que justamente apoyamos los derechos de ese tipo de comunidades en Estados Unidos y en otras partes del mundo, deben ser parte de la toma de decisiones de este tipo de desarrollos. Tiene que hacerse con respeto a sus creencias, a sus valores, con respeto a sus regiones, con consultas. Ahí la ILO 169, este Tratado Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que tienes que tener una consulta de libres informadas en comunidades indígenas, es muy importante. Y es muy importante porque tiene que darse. Comunidades aisladas no van a tener otra electrificación que no sea la descentralizada. Son comunidades tan pequeñas y tan lejanas que el costo de poner una línea de transmisión es prohibitivo. Además de que la línea de transmisión es demasiado intrusiva en selvas o bosques tropicales, en cualquier parte. Entonces ahí lo que hay que apostarle es a poner baterías, poner paneles, poner mini redes que tengan una viabilidad financiera a base de subsidios, ahí sí, y que tengan una plena aceptación de la comunidad. Porque de nuevo, no va a haber otra solución más que una solución descentralizada. Ahora, eso es bueno, eso es bueno. Si tú pones una línea de transmisión, esa línea de transmisión se tiene que pagar y se tiene que mantener. Y quien las paga y las mantiene son aquí tenemos al líder del área de tarifas de CNMI, lo pagan los usuarios, los pagamos todos. De nuevo, yo siento que para el caso de comunidades muy, muy aisladas, sí se hace con los acercamientos, con el respeto, con el diálogo y con las consultas apropiadas por parte del gobierno, que tiene instituciones diseñadas para ese tipo de gobierno de las empresas que van a desarrollar. Se pueden hacer las inversiones correspondientes y, otra vez, muchos no tienen otra opción más que es una inversión de fuentes de energía descentralizada. Y es viable. Excelente, excelente, Guillermo. Guillermo, estamos casi en la hora, pero hay una última pregunta que la verdad que quiero hacerte esta pregunta porque sé que estás muy conectado y muy informado también de aquello que está ocurriendo hoy mismo. Nos has comentado mucho sobre el tema de que dentro de este crecimiento, los prosumidores, es decir, aquellos productores de energía,
en cada uno de sus domicilios o lugares están ya produciendo inyecciones a la red en mercados como el norteamericano u otros que también estás mirando. Entonces, esto está significando que las empresas de distribución eléctrica, las empresas proveedoras de este servicio, ya estén viendo su actividad con otros ojos. Quiere decir esto que el modelo de negocios está probablemente cambiando, migrando, ¿no? ¿Qué tan fuerte es esto? Y en todo caso, ¿en qué medida está ajustándose ese modelo de negocio? ¿Qué están haciendo las distribuidoras hoy día? ¿Se han quedado de brazos cruzados? ¿Están esperando a que los consumidores sigan creciendo? ¿O ese modelo de negocios ha cambiado a otra oferta de servicios? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Guillermo? Es uno de los grandes retos. Para empezar, parte de las soluciones que tiene que tener una nueva estructura es que los intereses e incentivos de cada actividad tienen que estar separados. Si tienes un sistema eléctrico donde la distribución y la comercialización están fusionadas, el distribuidor no vive de distribuir, el distribuidor vive de comercializar. Y entonces tienes ahí una actividad con un segmento pues, monopolizable, que es la distribución, a cargo de un segmento competitivo, que es la comercialización. Y ese segmento competitivo, ¿cuál es la competencia? En este caso, pues son los usuarios que están usando su capacidad de inversión y su capacidad de operación para poner su panel. Ahí sí, un distribuidor comercializador se tiene que sentir amenazado, ¿no? Es por eso que tiene que, yo siempre digo, tiene que tener una base de derecho a generar, que es un derecho tuyo que tiene que ser reconocido. Pero, paso número 1, si separas la distribución de la comercialización y haces que los distribuidores vivan de distribuir, ese famoso unbundling, que se implementó en muchos países durante mucho tiempo justamente para evitar este tipo de incentivos cruzados que muchas veces traían malas prácticas. Si el distribuidor vive de distribuir, tendría que ser indiferente de quién use la red de distribución, ¿no? Si la usa su comercializador o si la usa un usuario, le tienen que pagar por el uso. Incluso tendría que tener incentivos para invertir en esa red de distribución. Una red de distribución conectada a prosumer tiene que ser una red inteligente. Tiene que ser una red que no solamente maneje energía, sino que maneje datos, que tenga sistemas de telecomunicaciones, que tenga muchas habilidades, no solamente bidireccionalidad, sino inteligencia. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es, de nuevo, un marco regulatorio que ponga los incentivos adecuados y que genere que un distribuidor no tenga por qué tener amenaza de una actividad que no es distribuir, ¿no? El distribuidor va a seguir siendo el mismo. Dicho lo anterior, también el esquema de tarifas se tiene que modificar. Yo veo que tenemos muchos avances, y eso en todo el mundo, Estados Unidos, Europa, Sudamérica, esto es independiente del nivel de desarrollo. Grandes avances en la generación, ¿no? Renovables, motrices eólicas, hidrógeno, baterías, grandes avances en el suministro y comercialización. Usuarios generadores, muchas compañías de luz, paneles, baterías por el lado En medio, las redes se está volviendo el cuello de botella, porque las redes siguen siendo reguladas con la base del monopolio natural. Un monopolio natural que por ser el único presente tiene que tener una tarifa que le garantice de cierta forma la recuperación de sus costos. Y de ahí ya tenemos esquemas tarifarios de rate of return, RPIX, o sea, ROC, o sea, pero la noción de monopolio natural es, creo, lo que se está erosionando. Esas redes ya tienen competencia. Y si tienen competencia, su expectativa de ingreso tiene que ser distinta. Y te lo comento aquí en California, grandes avances de generación, pero el año pasado tuvimos apagones y no estaban relacionados con limitaciones en la generación, estaban relacionados con limitaciones en la capacidad de transmisión. Hubo unos incendios, los California Fires, y de repente tenían que sacar grandes segmentos para que no se incendiaran los bosques.
Ahí es el siguiente reto del sector eléctrico en lo que se refiere a su servicio. ¿Cómo vamos a pagar, cómo vamos a incentivar una actividad de transporte que ya no enfrente las mismas condiciones que enfrentaba hace 50 años, ¿no? Que siento yo que ya no es un monopolio natural. Pero bueno, eso son reflexiones que tengo. Perdón por no dar una respuesta, sino dar más preguntas, pero siento que son justamente las discusiones que tenemos que estar dando para que los incentivos sean los correctos y que el sistema se siga robusteciendo. Excelente. Toda la razón. Efectivamente, este tema es complejo, exige que todo este esquema regulatorio, esquema de servicio, ¿no?, esté perfectamente organizado de modo tal de que los derechos, obligaciones y responsabilidades de todos los actores también estén claramente delimitados y que cada uno sienta lo que puede hacer y le corresponde. Bueno, yo ya terminando y cerrando la reunión, primero agradecerte, felicitarte por toda esta excelente presentación que nos has hecho y esta transmisión también de experiencias que ha significado esta charla magistral. En nombre de Osinermin, agradecerte por la charla brindada y a todas las personas que también han asistido, se han conectado precisamente motivados por estos temas, también agradecerles y expresarles siempre el compromiso de Osinermin de poder trasladar información la más vigente en estos sectores de energía, así como también renovar siempre nuestro compromiso, ¿no?, y de trabajar en la mejora, ¿no?, del servicio que nosotros prestamos en cuanto a la supervisión y regulación de las actividades energéticas. Muchísimas gracias a todos, ¿no?, y que tengan pues una muy buena noche, ¿no? Gracias, Guillermo. Hasta pronto. Muchas gracias, señor. Gracias, Luis. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos.